Imaginad, conseguir 57.000 votos más que en las últimas elecciones y que de alguna manera, bueno, este aumento se traduzca directamente en la peor derrota política en toda la historia de vuestro partido. Suena a fallo matemático total, claro. Exacto. O sea, parece un error en la matriz, ¿verdad? Ganar apoyo en las urnas y simultáneamente perder poder real en el Parlamento. Pues eso es exactamente lo que ha pasado. Y es el enigma que nos reúne hoy en este análisis a fondo. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra inmersión en las fuentes de hoy. Tenemos una misión muy clara. Queremos desmenuzar, comprender y analizar de forma muy rigurosa, pero también sencilla, una de las noticias políticas más sísmicas de este 18 de mayo de 2026. Sí, hablamos, por supuesto, del batacazo histórico del PSOE de Andalucía, que estaba liderado por María Jesús Montero en estas recientes elecciones autonómicas. Y a ver, yo creo que no es ninguna exageración usar la palabra sísmica para esto. No, para nada. Lo que tenemos sobre la mesa no es simplemente el recuento de una elección regional más. O sea, es la radiografía de un cambio estructural masivo en un territorio que, bueno, durante casi 4 décadas funcionó como el mayor bastión de un partido. Su feudo absoluto, vamos. Su motor electoral en toda España. Y entender lo que ha pasado aquí es fundamental porque plantea unas preguntas muy serias, muy críticas, sobre la viabilidad de toda una estrategia política a nivel nacional. Y para articular este diagnóstico, para que nuestra audiencia lo entienda bien, hemos reunido un abanico de fuentes esenciales. Tenemos, por un lado, los datos electorales, puros y duros, muy granulares, del portal Demócrata. Que son interesantísimos. Mucho. También hemos integrado el análisis más estratégico, más crítico que ha publicado el diario Sabemos. Y además vamos a diseccionar la transcripción directa de la comparecencia de la propia Montero en la noche electoral. O sea, cuando tuvo que salir a asumir la derrota. Eso es. Nuestro objetivo con todo esto es conectar todos los puntos y entender los mecanismos reales detrás de los grandes titulares que todos habéis leído hoy. Porque claro, las narrativas políticas suelen simplificar mucho las cosas. Pero cuando te sientas, cruzas los datos con las decisiones reales de la campaña, la imagen que emerge es, bueno, infinitamente más compleja. Y mucho más fascinante, la verdad. Así que empecemos precisamente por ahí, por los datos. Por ese tablero de juego que nos dibuja el portal Demócrata. Vamos a ello. A ver, el resultado es demoledor para el PSOE andaluz. Se quedan en 28 escaños. Madre mía. 28. Lo que representa un 22,7% de los votos. Para que quienes nos escuchan dimensionen esto bien, significa que han perforado el suelo electoral que ya parecía el límite absoluto. Sí, porque empeoran la marca de Juan Espadas en 2022, que fue de 30 diputados. Ya parecía que de ahí no se podía bajar. Claro, y si miramos el contraste en un hemiciclo de 109 escaños, es brutal. El Partido Popular de Juanma Moreno alcanza los 53 escaños, se quedan al borde de la mayoría absoluta. Vox se consolida con 15 representantes, que no es poco. Y adelante Andalucía experimenta un crecimiento muy significativo. Saltan a 8 escaños. Exacto. O sea, el panorama territorial, el mapa, cambia de color drásticamente. Y fíjate en las pérdidas provinciales, porque son simbólicamente muy duras. Pierden un diputado en Granada, otro en Huelva. ¿Y lo de Almería? Por el sistema electoral. Pero la caída asusta, si recordamos cómo nos apunta Demócrata en su informe aquellas históricas elecciones de 1982. Donde el PSOE andaluz lograba 66 escaños, o sea, el 52,5% de los sufragios. Es otro mundo. Y literalmente otro mundo. Pero, oye, aquí es donde quiero volver a la paradoja matemática con la que abríamos la exploración de hoy. Adelante, porque es la clave de todo. El escrutinio oficial dice que el PSOE ha superado los 945.000 votos. Estos son, número arriba, número abajo, unos 57.000 votos más que en 2022. Sí, crecen en votos absolutos. Y a ver si logro explicar esto con un ejemplo. Es como si te pones a hornear una tarta y haces una tarta mucho más grande que la del año pasado. Una tarta inmensa. Gigante. Pero a la hora de repartir en la mesa, te llevas un trozo mucho más pequeño. ¿Cómo funciona esta física electoral, donde creces en números absolutos pero te hundes en poder real, en representación? A ver, la clave para desentrañar esa paradoja, ese trozo pequeño de tarta, está puramente en la participación. Es el verdadero motor oculto de cualquier elección.
Los datos nos muestran que acudió a votar casi el 65% del censo electoral. O sea, un incremento masivo. Masivo. Son más de 8 puntos por encima de las elecciones de hace 4 años. Y claro, aquí es donde la matemática te castiga. Ya. Es decir, es como un escenario de inflación económica galopante, ¿no? Consigues esos 57.000 votos extra, lo cual, sobre el papel, parece una buena subida de sueldo. Sí, te crees que eres más rico. Exacto. Pero claro, como la participación general ha subido 8 puntos de golpe, el coste de la vida electoral, por seguir con el símil, se ha disparado por las nubes. Has dado en el clavo. O sea, el precio de cada escaño es mucho más alto ahora, así que tu poder adquisitivo real en el Parlamento se hunde irremediablemente. Esa analogía económica es perfecta. Ese aumento de 57.000 votos es solo un ajuste por la inflación de la participación. No representa un crecimiento real del proyecto político de Montero. Lograron movilizar a un sector tradicional de su base que, bueno, quizás se quedó en casa hace 4 años. Sí, los convencidos de siempre. Claro, pero la movilización de los demás partidos fue abrumadora y muy transversal. Y esto nos revela algo mucho más profundo. ¿El qué? Que el partido fue incapaz, absolutamente incapaz, de capturar a esa inmensa bolsa de nuevos votantes que decidieron activarse el domingo. El mensaje no resonó para nada con el electorado indeciso. Ya, pero claro, la matemática pura y este aumento de la participación no explican por sí solos el rechazo activo de unas capas tan amplias de la sociedad andaluza. Desde luego que no. Los números no caen del cielo. Exacto. Para entender por qué esa marea de votantes esquivó la papeleta socialista, tenemos que mirar el por qué, cómo se desarrolló la campaña, cómo les hablaron. Y la palabra que utiliza el análisis de Diario Sabemos para definir esta campaña es directamente errática. Errática. Telita con el adjetivo. Calificativo que, en jerga de análisis político, significa que el diseño estratégico de la campaña chocó frontalmente con la realidad sociológica del territorio. Diario Sabemos señala un error de concepción desde el minuto 1. La decisión de traer a la paracaidista, ¿no? Eso es, la decisión que se toma desde el cuartel general en Madrid, desde Ferraz, de apostar por el modelo de la paracaidista monclovita. O sea, coger a una figura de la máxima autoridad en el gobierno central y aterrizarla en la política autonómica para, en teoría, rescatar la plaza. A ver, dejadme hacer un poco de abogada del diablo aquí, porque quiero entender la lógica de Ferraz. Venga. Desde una perspectiva de poder puro y duro, si tú traes a la número 2 del partido, a una vicepresidenta y ministra clave del Gobierno de España, una persona con un control inmenso sobre los presupuestos del Estado. Sí, con mucho peso institucional. ¿No debería esa figura proyectar una capacidad de gestión brutal, solvencia y atraer el voto útil? Yo estoy convencida de que esa era su teoría. ¿Por qué se convierte entonces en un lastre en lugar de una locomotora? A ver, sobre el papel de una sala de reuniones en Madrid, esa lógica tiene todo el sentido del mundo. Claro. El problema es que asume que el votante elige puramente en base al currículum, al poder, e ignora por completo la inteligencia emocional del electorado. Hay un abismo enorme entre ostentar el poder institucional y generar empatía política real. Y el votante andaluz ha cambiado mucho en eso, ¿verdad? Totalmente. En los últimos ciclos ha premiado figuras que proyectan cercanía institucional y un ritmo político menos polarizado, menos bronco. Como el perfil que precisamente ha cultivado Juanma Moreno en la Junta. Exactamente. Moreno proyecta una imagen de administrador sosegado. Está casi blindado contra el ruido nacional. En contraste con eso, la llegada de Montero se percibió, según apuntan los analistas de Sabemos, no como un compromiso real con Andalucía. Sino como una intervención, ¿no? Como los hombres de negro. Justo, una intervención directa de Madrid, como una especie de emisaria enviada para disciplinar y recuperar una sucursal rebelde. Uf. Y Diario Sabemos documenta un momento absolutamente revelador sobre esto. A mí me dejó de piedra leerlo. El meeting de marzo. Sí, un meeting el pasado 24 de marzo. Montero, desde el atril, llegó a decir que los andaluces debían, y cito textualmente, poner en valor que ella, la mujer con más poder del conjunto de la democracia, hubiera decidido presentarse a estas elecciones. Fíjate en el tono de esa frase. Es que nos suena a una candidata pidiendo humildemente la confianza de la ciudadanía. O sea, suena a una autoridad exigiendo gratitud por su sacrificio personal. Como, dadme las gracias por bajar aquí. Y ese es el núcleo de la desconexión. La psicología detrás de esa frase es fascinante y, a nivel electoral, es letal.
Totalmente letal. Cuando un candidato exige que se le reconozca el favor de presentarse, lo que hace es invertir la relación democrática básica. Claro, el ciudadano vota para que le resuelvas problemas. Exacto. El ciudadano acude a las urnas buscando a alguien que entienda su realidad cotidiana, que baje al barro, no buscando aplaudir el prestigio de la élite política. Y esa declaración en concreto solidificó una percepción de arrogancia y lejanía que, bueno, la campaña nunca logró sacudirse de encima. Es que es como intentar conectar con alguien presumiendo constantemente de tu sueldo y tus títulos. O sea, genera un rechazo instintivo. Y esta falta de sintonía emocional preparó el terreno para el desastre. Hizo que los momentos de crisis de la campaña se volvieran directamente inmanejables. Porque vaya momentos, entramos en el territorio de los errores no forzados, esos fallos que nacen directamente del propio equipo de campaña y que, bueno, terminaron de hundir la credibilidad del proyecto. Fueron varios y muy sonados. Sí, pero antes de desgranar lo que los análisis describen como los momentos más explosivos y también los más éticamente cuestionables de toda esta carrera electoral, quiero hacer un breve inciso. Adelante. Si esta inmersión en las fuentes y este análisis os está ayudando a desenredar y entender la actualidad política de forma clara y sencilla, pues este es el momento perfecto para darle al botón de me gusta, suscribirse al canal y compartir este contenido con vuestros conocidos. De verdad que hace la diferencia. Nos ayuda muchísimo a seguir construyendo este espacio donde desmenuzamos las fuentes para vosotros, sin ruido, sin posicionamientos y con mucha profundidad. Así que, gracias por estar ahí. Bueno, retomando esos momentos críticos de la campaña. Lo que vemos aquí es un caso de manual de cómo la ansiedad electoral empieza a generar errores en cadena. Y el primer gran error estalló en el peor escenario posible, donde más ojos hay puestos, en pleno debate a 4 en Canal Sur. Un momento muy tenso. Nuestras fuentes documentan cómo Montero, en medio de una intervención, se refirió a la muerte de los guardias civiles en Barbate, en la costa de Huelva, aquellos agentes que fueron arrollados por una narcolancha, un suceso que, vamos, conmocionó a todo el país. Sí, una tragedia enorme. Pues ella lo calificó en directo de accidente laboral. Un patinazo de una magnitud tremenda. Accidente laboral. Piensa en el contexto. En una región donde el narcotráfico genera una enorme sensibilidad, donde hay un debate social tan profundo sobre la falta de medios de las fuerzas de seguridad en la costa. Reducir un asesinato de este tipo a un término administrativo frío como accidente laboral. Es que no hay por dónde cogerlo. Claro, detonó la indignación inmediata de las asociaciones civiles y de toda la opinión pública. A ver, hubo una rectificación, por supuesto. Intentaron apagar el incendio argumentando que, bueno, que fue un lapsus lingüístico por la presión del directo. Un desliz. Pero Diario Sabemos apunta que el daño estructural a su imagen ya estaba hecho. Imposible de borrar. Aquí entra en juego lo que en estrategia, como decíamos, se llama ansiedad electoral. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues mira, cuando los sondeos diarios, esos trackings internos que manejan los cuarteles generales de los partidos y que te miden el pulso del voto casi hora a hora, te muestran que la tendencia es negativa. ¿Que tu mensaje no cala? Entra el pánico. Entran en pánico absoluto. Se empieza a improvisar. La candidata pierde naturalidad por el estrés, el equipo de comunicación reacciona tarde y mal ante los errores y la rectificación acaba pareciendo una maniobra forzada para no perder votos. En lugar de una disculpa sincera y empática. Exacto. Se ve el cartón. Ya. Pero ojo, porque si lo del debate fue un error de discurso, un patinazo verbal, el segundo gran escándalo que documentan las fuentes roza directamente el límite de la ética y de la legalidad en el uso de datos. Lo de las llamadas automáticas. Hablamos de las polémicas robocalls, las llamadas masivas. Según las informaciones que se cruzaron durante esos días de campaña, resulta que miles de ciudadanos andaluces recibieron llamadas telefónicas que simulaban ser comunicaciones oficiales. Del sistema sanitario público andaluz, nada menos. Imagínate, la locución te hacía creer, al descolgar, que te llamaban para una gestión relacionada con tus citas médicas o algo de salud. Y a los pocos segundos, el mensaje giraba abruptamente, ¡pum!, para convertirse en pura propaganda política a favor de Montero. Y con ataques directos a la gestión de Juanma Moreno, además. Sí. ¿Cómo analizáis esto desde la estrategia política? Pues te digo que este punto es de una gravedad analítica extrema. Imagina la escena real en una casa. Tienes a ciudadanos, muchos de ellos mayores o personas vulnerables, que están esperando confirmaciones de pruebas médicas o intervenciones quirúrgicas. Y coges el teléfono con una ansiedad tremenda propia de quien espera a su médico. Exacto.
Y de repente ese canal de confianza pública se utiliza como un caballo de Troya para inyectar un mitin político en tu salón. Es cruzar una línea roja enorme, o sea, manipular el estrés sanitario de la gente para conseguir impacto publicitario. Y fíjate que hay una ironía profundamente trágica en esto si nos paramos a analizar la historia del socialismo andaluz. Ah, claro, por la sanidad. Durante décadas, la sanidad pública, el Servicio Andaluz de Salud, fue la bandera dorada. Fue el gran pilar de legitimidad y de orgullo del PSOE en Andalucía. Ellos se erigían como los garantes absolutos del sistema. Y utilizaron eso mismo en su contra. Utilizar tácticas de guerrilla de datos propias de campañas de desinformación muy agresivas, disfrazándose del sistema sanitario. Bueno, supone directamente dinamitar tu propio legado histórico, tirar piedras contra tu propio tejado. Madre mía. A ojos del elector proyecta la imagen de una organización que ha perdido completamente el norte y que está dispuesta a usar cualquier resquicio por puro pánico a perder el poder. Dinamitar tu propio legado. Con ese peso a las espaldas y con las urnas ya cerradas, llegamos a la noche de la que hablábamos. La noche del 18 de mayo. Al día después. Las caras en la sede lo decían todo. Totalmente. Y la transcripción de la comparecencia de Montero nos muestra a una candidata asumiendo el golpe de frente. Ella dice textualmente en esa sala de prensa, abro comillas, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Este es un partido que aprende. Y Demócrata nos confirma el movimiento institucional que siguió de forma inmediata. Sí. Montero anuncia que renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados en Madrid, deja el ministerio y se queda para liderar la oposición en el Parlamento de Andalucía. Institucionalmente hay que decir que era la salida obligada. Tras haber protagonizado una campaña bajo la premisa de ser la gran solución para Andalucía, retornar a Madrid al día siguiente de la derrota Habría sido un escándalo. habría validado el argumento de que efectivamente solo era una paracaidista. Quedarse allí es un intento de asentar, cierta credibilidad territorial de cara al futuro. Cierto, pero fíjate que en las entrevistas de la mañana siguiente surge un matiz que las fuentes que analizamos subrayan con mucha fuerza. ¿Lo de los plazos? Justo, cuando los periodistas le preguntan reiteradamente, una y otra vez, si ella puede garantizar que va a permanecer en esa silla de la oposición durante los 4 años completos que dura la legislatura. ¿Y si será la candidata en las próximas? Exacto, si su proyecto es a largo plazo. Pues ella esquiva el compromiso directo, no dice que sí rotundamente. Responde con una fórmula muy concreta. Dice, voy partido a partido, minuto a minuto. Una declaración de intenciones que, analíticamente, revela muchísima fragilidad interna. Totalmente. Y fijaos en lo que implica usar esa filosofía cholista del partido a partido en política. A ver, sabemos que es una mentalidad excelente para un entrenador de fútbol que intenta sobrevivir a una temporada dura, para no hundirte cuando la situación es crítica. Sí, te enfocas en el corto plazo. Pero la política no es solo supervivencia deportiva. Requiere proyectar un futuro sólido. Si le dices a un electorado que ya te ha dado la espalda de forma masiva en las urnas, que ni tú misma puedes garantizar si estarás liderando el barco dentro de un año o 2. No generas ninguna confianza. Es que, ¿qué tipo de incentivo les estás dando para que vuelvan a confiar en ti? Suena a un liderazgo en periodo de prueba, casi un gobierno interino. Es el gran problema de los liderazgos que son impuestos desde arriba cuando fracasan en las urnas. Te quedas sin base. Montero, de hecho, haciendo una analogía con su antigua profesión de médica, afirmó que su deber ahora mismo era hacer un diagnóstico correcto de la situación. ¿Y qué recetó en ese diagnóstico? Pues hizo algo muy llamativo. Admitió públicamente que el partido debía observar y aprender de la comunicación de formaciones como Adelante Andalucía, que recordemos cuadruplicaron sus escaños en estas elecciones. Pasaron de 2 a 8. Ojo, porque señalar a Adelante Andalucía no es un detalle menor. Estamos hablando de una formación netamente andalucista. Exacto. Sin ninguna obediencia a Madrid. Van por libre. Y ahí tocamos el núcleo duro del análisis que hace diario Sabemos sobre el futuro del proyecto, lo que muchos analistas etiquetan hoy bajo el gran paraguas del sanchismo. ¿Cuál es el diagnóstico de Sabemos sobre eso? El problema estructural que diagnostican las fuentes no es solo un tema de candidatos malos o campañas erráticas. Es, en el fondo, una crisis de identidad territorial muy profunda. Ya, ¿de quiénes son realmente? Claro. El PSOE andaluz histórico siempre presumía de tener voz propia, de moldear y condicionar las políticas de Ferraz desde el sur. Hoy, en la mente de una parte crucial del electorado autonómico, esa autonomía simplemente ha desaparecido.
Se ha esfumado. Se les percibe como una simple delegación territorial, o sea, una sucursal cuya única función es ejecutar y subordinarse a las estrategias de supervivencia que se dictan desde la Moncloa. O sea, pierden su esencia regional para actuar únicamente como un escudo del gobierno central. Exacto. Y la advertencia que nos dejan los analistas es muy severa en este punto. Andalucía ha sido tradicionalmente el gran termómetro electoral de España. Lo que pasa allí resuena en todos lados. Siempre. Cuando las elecciones autonómicas allí se juegan y se pierden exclusivamente en clave de política nacional, y el partido territorial se desdibuja hasta parecer un barco sin rumbo propio. La crisis, créeme, deja de estar contenida solo en el sur. Se contagia. Una hemorragia de votos y de desconexión de este calibre amenaza directamente la estabilidad y la viabilidad de todo el proyecto político a nivel estatal. Pues a ver, vamos a hacer una recapitulación de esta inmersión que hemos hecho hoy, porque el nivel de complejidad y de datos ha sido altísimo. Sí, ha sido denso pero necesario. Hemos empezado desmontando una paradoja muy curiosa, como una avalancha de participación, un 65%, puede hacer que ganes casi 60.000 votos, pero que, por el efecto de la inflación del sistema electoral, acabes firmando el peor resultado de tu historia. Una trampa estadística de manual. Luego hemos analizado los fallos estructurales de una campaña que las fuentes califican de errática, entendiendo por qué la estrategia de imponer a una candidata nacional desde Madrid chocó de frente contra un muro de rechazo emocional de los votantes. Y como la desesperación y la ansiedad electoral precipitaron errores garrafales. Desde esos comentarios tan desafortunados sobre tragedias locales como lo de Barbate. Lo de accidente laboral, madre mía. Hasta el uso, que es éticamente inaceptable, de infraestructuras sanitarias públicas para enviar propaganda automatizada. Y finalmente hemos explorado las enormes dudas que genera este día después, con un liderazgo que sí, asume la oposición, pero que opera en modo de pura supervivencia con ese partido a partido, y las implicaciones que esta pérdida total de autonomía andaluza tiene para el partido a nivel de toda España. Es un panorama complejo, desde luego. Y bueno, antes de despedirnos, queremos recordar de manera muy clara a toda nuestra audiencia, a quienes nos escucháis, que los datos, las reflexiones estratégicas y las citas que hemos puesto hoy sobre la mesa provienen estrictamente de las fuentes periodísticas. De Demócrata, de Diario Sabemos y de las transcripciones oficiales. Eso es. En este programa mantenemos siempre una política de neutralidad política absoluta. Nuestro único interés es diseccionar la información para entender los mecanismos de fondo. No respaldamos ni nos posicionamos a favor o en contra de ninguna ideología. Nuestra labor es simplemente iluminar el tablero para que cada uno, en su casa, saque sus propias conclusiones. Así que, para cerrar y dejar a nuestra audiencia con algo en lo que pensar mientras continúan con su día, me gustaría pedirte, si te parece, una reflexión final, una pregunta que resuma la gran incógnita que nos deja este 18 de mayo. Pues mira, creo que el dilema principal que plantean estos resultados es, de fondo, muy estructural. La pregunta es, si un gran partido histórico que una vez fue hegemónico en su tierra decide subordinar por completo su identidad territorial y su agenda local a las necesidades estratégicas de su sede nacional en la capital, Sí. ¿puede realmente aspirar a reconectar con las emociones y las prioridades de sus votantes originarios? ¿O al tomar esa decisión está condenado a ceder definitivamente ese espacio vital a nuevas voces puramente regionales que sí hablan su mismo idioma? Es una pregunta muy profunda sobre qué significa realmente representar a un territorio en el siglo XXI. Y con esta gran reflexión cerramos nuestra exploración de hoy. Esperamos que este análisis os haya aportado claridad sobre la complejidad que se esconde, siempre, detrás de los grandes titulares. Ha sido un placer desgranar todo esto. Ha sido un placer acompañaros en este análisis a fondo. Nos escuchamos en nuestra próxima inversión en las fuentes. Un saludo a todos y todas. Hasta la próxima.